Buenos días, David. Buenos días. La Wikipedia, como buen periodista millennial, te he buscado y te define como guionista de televisión, reportero de viajes, columnista y novelista. ¿Con cuál te identificas más? Bueno, con periodista, evidentemente, aunque el periodismo abarcaría en un momento dado lo de hacer reportajes de viajes, que es como yo empecé en el oficio hace ya muchos años, pero por encima de todo soy guionista, fue algo más accidental y novelista es más una afición. ¿Y cómo se lleva a trabajar con Carlos Herrera? Bien, hombre, son ya muchos años, es infame el horario, evidentemente, porque hay que madrugar muchísimo, pero con Carlos ya son muchos años trabajando y nos conocemos bastante bien y yo creo que estamos en una onda de humor y de improvisación muy parecidas. Y además, Carlos tiene una virtud que resulta muy agradable para trabajar, que es la versatilidad. Lo mismo en 20 minutos o en 10 minutos, lo mismo hablamos de política que de gastronomía, que de cultura, que hacemos 4 chistes. Como columnista o comentarista político, ¿te lo pasas mejor ahora con Sánchez o antes con Rajoy? En ambos casos estamos viviendo una España muy interesante para hacer periodismo. Rajoy nunca ha sido un presidente divertido. El contexto en el que él ejerció la presidencia sí lo era, pero él era una temperadora de emociones tremendo, un tipo muy pasivo. En cuanto a Rajoy, ¿crees que salió de la política por la puerta de atrás? Evidentemente, y además yo creo que le ocurrió incluso dentro de su propio partido. Es decir, la moción de censura fue una expulsión muy violenta, como no se había dado nunca a un presidente en democracia en España. Fue una refutación terrible a lo que Rajoy era y creía ser. Ya venía precedido por una pérdida de votos propios, que era un castigo de su electorado igualmente terrible, igualmente condenatorio. Y luego, por si faltaba por si faltaba algo, encima llegó al Congreso donde se eligió a su sucesor y ese Congreso, más allá de la victoria de Casado, se convirtió en la extirpación del marianismo del PP. Y a mí me consta que Rajoy, que es un tipo discreto y posiblemente nunca lo dirá, se siente maltratado por España, por el electorado y por su propia gente. Aznar dijo que él dejó el centro-derecha pues unido y ahora se ha quedado fracturado en tres, con PP, Ciudadanos y Vox. Sin mencionar a Rajoy, ¿tú crees que realmente Aznar culpa a Rajoy? ¿Y tú crees que fue culpa de Rajoy realmente eso? Aznar lo dijo posiblemente para culpar a Rajoy, porque además es una dinámica en sus opiniones. Que el centro-derecha estaba unido en torno al PP hace años y no lo está ahora, eso es una obviedad. Eso es un diagnóstico evidente. Luego las causas son muy dispares. Es decir, yo creo que sí hay una parte atribuida a Rajoy que descuidó durante su gobierno algunos aspectos ideológicos o relacionados con los valores en el PP, que hizo que mucha parte de su electorado se quedara primero atónita y luego un poco huérfana y buscara soluciones más fuertes en otra parte. Pero luego hay un elemento que no es culpa de Rajoy. La culpa de que la política tradicional se haya visto destruida, tú mismo deberías saber que si el centro-derecha se ha partido en tres es por ese mismo fenómeno y no solo por Rajoy. Se dice, o se ha dicho, que Pablo Casado es un giro a la derecha para el PP. ¿Crees que es así? Bueno, no sé si es un giro a la derecha, pero el auge de Vox determina que no sería suficientemente a la derecha, porque fíjate que durante las primarias una de las claves que manejábamos los periodistas, equivocándonos como casi siempre, era que la victoria de Sáenz de Santamaría provocaría una decisión muy grande en esa parte del electorado del PP que acusa a Mariano de vacuidad de ideas y de socialdemocracia fiscal y cosas así, y que eso provocaría el auge de partidos como Vox, que en cambio Casado sería el remedio contra ello. Casado volvería a atar al electorado que quiere emociones fuertes, ideológicas, y quiere protección de ciertos valores. Pues fíjate, ha llegado Casado y Vox ha crecido. O sea que el análisis no ha sido acertado. Hay quien dice que el trabajo de un comentarista político, de un tertuliano de radio, es similar al que está en la barra del bar comentando la actualidad del día. Con dos diferencias, estamos sobrios y cobramos. ¿Crees que hay solo esa diferencia? No, hombre, yo estaría tentado de decirte que sí, que es las conversaciones que podríamos tener en un bar pero pagadas y con café en vez de con cerveza. Pero se supone, aunque sea muy difícil decir eso ahora, porque también el oficio del periodismo ha caído en un gran desprestigio como todo lo demás, se supone que los periodistas que llegan a una mesa de tertulia tienen algo que no tiene el tipo que está en un bar. Tienen fuentes con las que hablar, tienen gente a la que ven, tienen un proceso de búsqueda de información al cual no accede el tipo que está en el bar, tienen cierto conocimiento de la actualidad, han estudiado un poco la actualidad. ¿Cuál es tu bebida, tu cóctel favorito para tu tiempo de ocio? Ahora tengo una época de líquidos rojos. El Negroni, porque tengo una época además muy italianizante. El país de mis amores en los últimos años para viajar es Italia. ¿Tuvieses que invitar a un Negroni a una de esas dos personas, entre Puigdemont y Aramis Fuster,
¿Con quién te parecería más interesante tomarte esa Estaría copa? dos Negronis, porque cualquiera de esas dos citas habría que emborracharse para soportarla. No, yo preferiría... Mira, ahora estamos también sumidos en una discusión reciente sobre si es legítimo o no entrevistar a según quién. Yo creo que hay que entrevistar a todo el mundo. El periodista tiene que desear entrevistar a todo el mundo. Otra cosa es la entrevista que haga, ¿no? Que sea honesta, que no sea complaciente. Entonces, a mí sentarme a una mesa, no con un Negroni, sino con una grabadora, con Puigdemont me gustaría. Como me habría gustado hacerlo con cualquier personaje detestable de la historia del siglo XX que tuviera interés periodístico. ¿Qué pasó el pasado 1 de octubre de 2017 en España, en Cataluña? ¿El famoso golpe de Estado te refieres o algo? ¿Qué pasó ese día? O algo más particular. Bueno, para mí fue subvertida la ley, así de simple, y concretado una forma de golpe de Estado no cruenta en cuanto a que no hay utilización de armas, pero con una implicación además de poderes políticos y policiales absolutamente delirante y absolutamente preocupante. Y yo creo que el diagnóstico que ha hecho la gente después de eso es demasiado benigno. La gente no ha sido consciente del problema. Yo creo que por formación política en España, para darnos cuenta de que el Estado, el orden, la ley, la Constitución están siendo agredidas, necesitamos ver a un tipo con tricornio, bigote y pistola. Si no, no lo vemos claro. Pero aunque no hubiera bigote, aunque no hubiera tricornio, aunque no hubiera pistola, aunque no hubiera carlismo del siglo XIX o folclórico, era todo eso. Y a la gente le costó verlo. Y además yo creo que de lo poco bueno que ha pasado después del 1 de octubre o después de toda esta fase golpista que viene de Cataluña, es que la izquierda española por fin ha comprendido que estaba equivocada. Que durante mucho tiempo, por su aversión a España relacionada con la idea de Franco y demás, ha prestado credenciales progresistas a un movimiento regresivo, decimonónico, supremacista, que por fin se ha desvelado como tal, y ante el cual cierta izquierda ha recapacitado, por lo menos hasta Sánchez. ¿Rajoy se equivocó ese día? Probablemente, sobre todo por el gran problema que ha tenido siempre Rajoy, que es la timidez política, el retraimiento político, la falta de audacia política. Rajoy no es ningún idiota, yo creo que es un tipo que diagnostica bien, yo creo que es un buen político profesional, es un ejemplo clarísimo de gran funcionario, por así decirlo, pero sin embargo, ante las situaciones excepcionales, yo creo que esa mentalidad suya funcionarial, de buen servidor del Estado, pero que no está para emociones fuertes, ante las grandes situaciones excepcionales políticamente, no ha sabido actuar. La única persona que el año pasado se prestigió con su actuación fue el rey. Para mí, dentro de una clase política tan fallida como la que tenemos, golpista por un lado y mediocre por el otro, siempre buscando la componenda, siempre buscando la solución, postergar el problema a la siguiente generación, el que se creyó lo que hacía y el que estuvo bien fue el rey. Yo creo que fue el único. ¿La intervención policial de ese día en Cataluña fue correcta? La de los Mossos fue vergonzosamente cómplice. Y además se está demostrando ahora que afloran los WhatsApps que se mandaban los unos a los otros. La Policía Nacional estuvo abandonada en territorio comanche a una verdadera emboscada, una verdadera trampa, en parte porque falló el CNI, falló la vicepresidencia del gobierno. Hicieron lo que pudieron, a veces emplearon la fuerza, pero una fuerza que en cualquier otra circunstancia policialmente habríamos considerado legítima, como la han empleado los Mossos hace poco delante del Parlamento catalán, por ejemplo. Artur Mas tuvo su 9N, Puigdemont el 1 de octubre. ¿Quim Torra va a dejar el poder sin tener su gran fecha? No lo sé, habrá que ver. Hombre, Quim Torra siempre fue un personaje secundario, ¿no? Era el muñeco era el Rockefeller de Puigdemont. Él no estaba llamado a un protagonismo propio, pero es que curiosamente cuando Puigdemont llegó a nuestras vidas también era el Rockefeller de Mas. No estaba llamado a grandes protagonismos y al final se ha quedado con el protagonismo esencial porque es un personaje sin desactivar. Parece que los propios independentistas se empiezan a rebelar contra sus líderes y de hecho la consellera Ponsatí dijo que iban de farol. En ese caso, ¿no sería más adecuado llamarles farolistas en lugar de golpistas? Pero más que una rebelión de los independentistas contra sus líderes, yo creo que lo que pasa en el independentismo es que hay dos facciones enfrentadas. Una más posibilista, pragmática, que está representada por los encarcelados, en particular por Junqueras. Y luego está la otra parte, que es la representada por Puigdemont, Torra, los CDRs, las patotas, que es como más extremista en la praxis, ¿no? Porque el objetivo es común a todos, todos tienen el mismo. ¿Para qué sirve proclamar una república si luego no se convierte en realidad? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Me imagino que para darse algo onanista, ¿no? Para darse el gusto de creerse uno un prócer llamado por la historia, aunque sea con balas de fogueo. No lo sé, no sé para qué sirve. ¿Cómo resolverías el conflicto catalán? ¿Solo con la ley? No lo sé, no lo sé. Si lo supiera llamaría a Moncloa y lo diría, no me lo quedaría dentro.